Olá, meus amados amigos, meus queridos irmãos. Para mim é um prazer estar aqui para juntos nós estudarmos a palavra de Deus. É sempre motivo de grande alegria nós estudarmos a Bíblia, porque nós sabemos que a palavra de Deus é viva e eficaz e que ela nos ajudará a compreender toda a verdade. Unicamente a palavra de Deus. Aqui nós hoje estamos com o pastor Daniel Cúcaro. Antes de passar a palavra para o pastor, nós iremos cantar um hino em louvor a Deus. O hino 295 do Inário Adventista do Sétimo Dia. Hino 295 do Inário Adventista. Então, 7 horas já começou. Você já está falando. Depois tem isso. Hermanos, ainda vamos a cantar más un hino porque las personas irán a llegar a partir de las 9 horas, a partir de las 7 horas de la noche, entonces vamos a cantar más un hino para darnos inicio, para que nuestros hermanos puedan llegar más, ¿ok? Vamos entonces a cantar más un himno.
Meus braços dá, eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Eis meu constante olhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Amén. Que Dios sea louvado por este hino en louvor a Él. Y entonces ahora voy a hacer una apresentación del pastor Daniel Cúcaro. Pastor Daniel Cúcaro, a sua família tem mais ou menos 100 anos de adventista do sétimo dia, né? Ele começou a fazer faculdade de teologia aos 18 anos de idade. O pastor serviu por 26 anos à Igreja Adventista do Sétimo Dia e hoje, atualmente, é um pastor jubilado, um pastor aposentado, licenciado. E ele vive em Buenos Aires, na Argentina. Então, ele faz alguns anos também que não crê na doutrina da Trindade e hoje vai poder nos dar uma visão do porquê que isso ocorre e quais são as razões históricas no Adventismo do sétimo dia que o levam a pensar desta forma. Está contigo, pastor. Puedes empezar. Puedes comenzar. Bueno, muchas gracias. Los invito a tener una palabra de oración antes de comenzar. Amado Padre Celestial, reclamo la presencia de tu Espíritu entre nosotros para que la diferencia del idioma no sea un obstáculo y que todos puedan entender este mensaje. Ruego también que este mensaje provenga de ti y no sean las palabras humanas, sino el pensamiento y el mensaje divino el que se escuche en esta ocasión. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias por poder estudiar y ver cómo tu amor nos ha salvado. En el santo nombre de Jesús rogamos estas cosas. Amén. Bueno, tengo para ustedes una historia muy interesante, no solamente interesante,
sino apasionante y que nos va a descubrir toda una trama de conspiración para destruir el mensaje de la Iglesia Adventista, el mensaje que Dios le dio a la Iglesia Adventista para que proclamara al mundo. Cuando mencionamos la Iglesia Adventista del Séptimo Día, nos vienen a la mente dos mensajes: el de la venida de Jesús y el del séptimo día. Están en nuestro nombre. Pero la Iglesia Adventista fue levantada por Dios después del chasco de 1844 para que transmitiera algunas otras verdades bíblicas que la mayoría de las iglesias cristianas habían desechado o no poseían. Cuando ocurrió el chasco el 22 de octubre de 1844, había entre 50.000 y 100.000 personas preparadas para ver a Jesús venir en gloria. Pero el 23 de octubre, la mayoría de ellos estaban desilusionados porque habían visto que creyeron en algo inventado, algo que no ocurrió. No vino Jesús. Entonces su fe se desvaneció, porque probablemente no la habían tenido nunca. Habían tenido miedo de no creer en la venida de Jesús y que ésta ocurriera y ellos no estuvieran preparados. Y cuando no ocurrió, sintieron vergüenza, se apartaron de la fe. Un grupo muy pequeño, 40, 50 personas más o menos, imagínense, 50, 60, 80.000, reducir a 40, 50 personas, muy poquito. Ellos siguieron intentando encontrar la verdad, en qué se habían equivocado, y desecharon todo lo que las iglesias enseñaban. Dijeron, empecemos de cero. Dejemos de lado todos los preconceptos y todas las doctrinas de las iglesias de las cuales venimos. Elena de White, una jovencita de 17 años, venía de la iglesia metodista. Otros venían de iglesias bautistas, de iglesias reformadas, de la iglesia de la Conexión Cristiana, por ejemplo, Jaime White. Algunos eran trinitarios, otros eran arrianos o semiarrianos, o la mayoría de distintas iglesias, pero unidos por un mensaje común, que era el deseo de estudiar la Biblia, porque habían creído el mensaje de Guillermo Miller de que Jesús venía en 1844, y ahora estaban decepcionados por eso, pero creían que en la palabra de Dios iban a encontrar la respuesta. Y fue así. Empezaron a estudiar, se juntaron a estudiar. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Libro tras libro, versículo tras versículo, capítulo tras capítulo, estudiaban y estudiaban. Tenían una concordancia, tenían algunos libros que les ayudaban a entender el origen de las palabras en hebreo y en griego. Y tomaron las enseñanzas que encontraban en la Biblia y las desmenuzaron hasta entenderlas en profundidad. Una característica de este grupo es que oraban mucho y estudiaban mucho, como los bereanos en la época de Pablo, ¿no? No le creían a Pablo, sino que
querían ver si estas cosas eran así en la misma palabra de Dios. Y así fueron pasando los meses, y 1 año, y 2 años. Ya para entonces Elena de White había presentado algunas de sus visiones, muy cuestionada Elena de White. Algunos decían, no, esta es una mujer que tiene algún trastorno mental, no es que Dios le habla, tiene un trastorno mental. Pero cuando ellos, los estudiantes de la Biblia, este grupo de estudiosos, que no tenían nombre, podríamos decir que eran adventistas porque seguían creyendo en la segunda venida de Jesús y porque todos habían estado en el movimiento anterior del pastor de Guillermo Miller. Así que cada vez que empezaban a estudiar, oraban a Dios, Dios los iluminaba, y cuando llegaban a un punto en el cual ya no podían encontrar ninguna información más, Dios le daba a Elena de White alguna visión para orientarlos hacia dónde tenían que dirigirse para seguir estudiando, ¿no? Es como si fuéramos por una carretera y de repente nos encontramos en un camino que no tiene señalización y Dios envía un ángel que nos ilumina el lugar por el que tenemos que seguir para no equivocarnos el camino. Eso es más o menos lo que Dios hizo con Elena de White. Durante todos esos años, primeros años, fueron varios años en los cuales se asentaron las doctrinas de lo que sería luego en 1860 la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hasta ese momento era un grupo de hermanos que estudiaban la Biblia. Y así este grupo de hermanos empezó a entender por qué en la Biblia se menciona a Babilonia, la madre de las religiones falsas, y a sus hijas, otras iglesias como también herederas de las mismas falsedades. Lo primero que entendieron fue el tema del sábado. El santuario en realidad fue lo primero, ¿no? Porque eso era lo que Hiram Epson vio al cruzar el maizal y le dio la pista de que algo había ocurrido en el cielo y no en la tierra, y que era una mala interpretación de ellos con respecto a lo de el santuario será purificado. No era el planeta Tierra, sino que era un santuario celestial. Esto lo entendieron investigando más en profundidad la carta de Pablo a los hebreos. Y también el tema de los sacrificios y todo el tema del santuario en Levítico y en el Antiguo Testamento. Luego el tema del sábado. Fue muy importante, fue fundacional el tema del sábado. Y después siguieron llegando otros temas. Por ejemplo, el de la inmortalidad del alma, que creían todas las iglesias, que la persona muere y el alma es inmortal y se va al cielo o se va al infierno. Y ellos buscaron en la Biblia y dijeron, no, esto no es así. El alma que pecare, esa morirá, baja al descanso y resucitará para recibir la recompensa, pero en el tiempo del fin. Todas las otras iglesias creían en la inmortalidad del alma. Y estos pioneros entendieron que no. Y así fueron avanzando con distintas doctrinas, distintas revelaciones que encontraron en la palabra de Dios. Y uno de estos pilares fundamentales, el de la salud, eso vino en 1863, ¿no? Les hacía cambiar lo que ellos traían de sus iglesias anteriores. Pero ellos dijeron, no importa, no tiene importancia lo que nosotros traigamos de nuestras iglesias, vamos a seguir lo que dice la Biblia. Algunas de sus iglesias tenían verdades, obviamente,
sacrificio expiatorio de Cristo, la salvación por la fe, todas esas cosas que fueron aceptando como verdaderas y algunas que las desecharon como falsas y provenientes de Babilonia, la gran ramera. Un tema importante es el tema de la deidad. ¿Quién es Dios? Y muchos de ellos, como ya dijimos, bautistas, metodistas, de otras iglesias, eran trinitarios. Elena de White era trinitaria. Ya había creído, cuando se bautizó en la iglesia metodista, en la doctrina de la Trinidad. Pero al estudiar en la Biblia, ellos vieron que no hay una Trinidad. Juan 17:3 dice que el Padre es el único Dios verdadero y Jesucristo es su Hijo, el que fue enviado. Este y muchos versículos más los hicieron pensar que habían sido engañados. Algunos de ellos venían de iglesias no trinitarias, por ejemplo, Jaime White, por ejemplo, Uriah Smith. Uriah Smith se unió a la iglesia no después del chasco de 1844, sino unos 5 años después. Porque en la época del chasco, Uriah Smith era un niño, tenía como 13 años más o menos. Era incluso menor que Elena de White. La hermana de Uriah Smith, Mary Smith, ella sí se había unido al grupo adventista de los que estudiaban la Biblia. Era una gran poetisa, murió muy joven, lamentablemente 20 y algo de años, 25 años creo que tenía cuando falleció por una enfermedad. Y Uriah Smith se unió ya cuando tenía unos 17, 18 años más o menos. Él era antitrinitario, él no creía en la Trinidad, Jaime White tampoco. Pero había algunos otros que sí, José Bates, qué sé yo, había muchos de distintas iglesias. Dejaron sus opiniones de lado y se concentraron en lo que dice la Biblia. Versículo tras versículo, analizaron el contexto, analizaron perfectamente el idioma en el cual había sido escrito, especialmente el hebreo, y cayeron en la deducción de que no existe una Trinidad. Lo que existe es un Dios, un Hijo, unigénito, único, engendrado, y el Espíritu de ellos dos. El Espíritu de Dios, que Dios al engendrar a su Hijo, comparte con su Hijo. O sea, el mismo Espíritu del Padre está en el Hijo porque el Hijo salió de adentro del Padre. Todo esto está apoyado por versículos bíblicos que nos hablan ya desde antiguo que el Padre tuvo un Hijo a quien ungió en el momento del engendramiento, y esto se encuentra en el Salmo capítulo 2, y lo repite Pablo en Hebreos capítulo 1. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esa palabra, esa historia, la encontramos también manifestada en el libro Patriarcas y Profetas de Elena de White, capítulo 1. Allí ella nos refiere cuál fue el momento en el cual Dios le dijo a su hijo, yo te engendré hoy. Un momento de la eternidad, cuando no existía nada en el universo, solamente el Padre, y el Padre decide engendrar uno igual a él, que ahora es conocido como el Hijo de Dios. Ese Hijo de Dios
es ungido en el momento de su engendramiento. El padre le dice a él, a su hijo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. En este momento acabas de ser engendrado. Y ese ungimiento se repite otra vez en el momento de la encarnación de Cristo. Cuando se bautiza, el Padre vuelve a decir las mismas palabras. Este es mi Hijo amado. Y si ustedes leen el capítulo 1 de Patriarcas y Profetas, van a encontrar algunas frases muy llamativas. Y van a encontrar el inicio del odio que Lucifer le tuvo a Jesús, le sigue teniendo a Jesús. Porque el Padre engendró a su Hijo y a través de su Hijo hizo todo el resto del universo. Todos los seres del universo fueron hechos por el Hijo, en connivencia con el Padre. O sea, estaban de acuerdo. El Hijo no actuó solo. El Hijo solo hizo la voluntad del Padre. Hizo a Lucifer como primer ser creado. Luego el resto de las huestes de los ángeles, el resto de los planetas, todos los que viven en el universo fueron hechos por Cristo. ¿Qué quiere decir Cristo? Cristo quiere decir el ungido. Ese es el nombre que usa Elena de White en Patriarcas y Profetas. Le voy a leer, por ejemplo, esta frase. El Rey del Universo, Patriarcas y Profetas capítulo 1. El Rey del Universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante él, a fin de que en su presencia él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su Hijo y manifestar cuál era la relación que él tenía para con todos los seres creados. El Hijo de Dios compartió el trono del Padre y la gloria del Ser Supremo, que existía por sí mismo, cubrió a ambos. Y esto es mucho antes de la creación del mundo, mucho antes de que se le prometiera a Adán y a Eva que vendría un Redentor. Ya era conocido en el cielo, Cristo, el ungido, era conocido como el Hijo de Dios. Ante los habitantes del cielo reunidos, el Rey, o sea, el Padre, declaró que ninguno, excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios y que a éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo, y a él, así como a Dios, debían ellas tributar homenaje y lealtad. ¿Por qué hizo esto el Padre Celestial? Porque ya había surgido una controversia. Lucifer quería entrar en el consejo del Padre y del Hijo, quería ser el tercero, en el consejo del Padre y del Hijo para crear otros planetas. El Padre le dijo, no, no puedes. Solo mi Hijo puede. Tú no. Y Lucifer dijo, pero si yo soy también tu Hijo, ¿por qué no puedo? ¿Por qué esa diferencia con Cristo y conmigo? Yo también soy tu Hijo. Porque cuando Lucifer llegó a la existencia, creado por Cristo, no había nadie en el universo, ningún otro ser creado. Él fue el primer creado. Existía el Padre,
su hijo unigénito, engendrado, y de repente estaba Lucifer, el primer creado. Lucifer no ve a nadie más. Somos tres. Somos nosotros tres. Y ahora, ¿por qué yo no puedo? Si yo formo parte de esta familia. Pero en el capítulo 1 de Patriarcas y Profetas, Elena de White relata que se le explicó a Lucifer. Hay una diferencia, Lucifer. Cristo, el ungido, es mi hijo engendrado. Tú eres un hijo por creación. No formas parte de mis entrañas, por usar un lenguaje humano. No eres engendrado, eres creado. Engendrado quiere decir que salió de adentro. Esta diferencia es importante que nosotros la entendamos. Y fue importante que la entendieran los pioneros adventistas. Satanás se preocupa de que la gente no sepa distinguir entre engendrado y creado. Son dos cosas distintas. Las mujeres engendran a sus hijos. Los hijos salen de adentro de la mujer. No creamos hijos. Creamos mesas, automóviles, casas, camas, artefactos. Los creamos, los hacemos de material externo a nosotros. Pero los hijos salen de adentro. Y eso es algo que cuando se le explica a la gente que Cristo es un hijo engendrado, salido de adentro del Padre, dice, no, ¿cómo va a ser eso? ¿Y por qué no lo puede hacer? Si el Señor dice que Él creó al ser humano a la imagen y semejanza de Él y su Hijo, para que nosotros, los seres humanos, tengamos hijos, igual que el Padre tiene un hijo. Engendrar en la naturaleza se da. Por ejemplo, una célula se divide en otra célula y son dos células iguales. Eso se llama mitosis en español. Pero hay otra forma de división que se llama gemación. Es un organismo, sale de adentro otro organismo igual, exactamente igual. El original y la copia. Salió de adentro, fue engendrado. Pasa con los líquenes y otros seres. Dios plasmó en la humanidad que pudieran hacer lo mismo que Él hizo al tener un hijo. Nos dio esa facultad. El resto del universo no. Y eso es lo que entendieron los pioneros adventistas. Jesús se lo dice a los saduceos. Ustedes no saben nada. Ustedes no entienden la Biblia. Es verdad, a los saduceos no les importaba nada de la Biblia. A los saduceos les importaba el dinero, nada más. Y Jesús les dice, en la resurrección se terminó el tema de casarse para tener hijos. No va a haber más eso de tener hijos. Eso se terminó. Fue del planeta Tierra hasta el día que Jesús vuelva. Cuando Jesús vuelva, no hay casamiento, no hay hijos, nada. En la tierra nueva, nadie se va a casar, nadie va a tener hijos. Se terminó esto. Los pioneros adventistas avanzaron
con estas doctrinas fundacionales, el sábado, la reforma pro salud, la antitrinidad, la verdad del Padre y del Hijo, el conocimiento del santuario, la salvación por la fe, avanzaron. Y con esto pasaron 50 años. Llegamos a 1905. Elena de White dice definidamente que no debemos abandonar los hitos fundacionales que durante 50 años llevaron a la Iglesia Adventista a tener el conocimiento que tenía. ¿Por qué lo dijo? Porque Dios le advirtió que iban a entrar falsos pastores dentro del rebaño para desviar al pueblo de lo más importante. Y Elena de White lo dice, perdón, les voy a leer. Se los voy a leer en un libro que quiero compartir con ustedes. Este libro se llama El paradigma trinitario en el adventismo. Está en PDF, lo vamos a poner aquí en la descripción del canal, van a tener el enlace, pueden bajar, descargarlo, imprimirlo o leerlo online en la computadora donde lo quieran leer. Elena de White dijo: lo que era desde el principio, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto fue tomado de 1 de Juan 1, del 1 al 3. Y ella hizo énfasis en este versículo, en estos versículos, porque recibió de Dios la advertencia de que se iban a cambiar las doctrinas. Dice así, más adelante: no recibamos las palabras de los que vienen con un mensaje que contradiga los puntos esenciales de nuestra fe. Reúnen gran cantidad de textos de las Escrituras y los apilan como prueba de las teorías que sostienen. Esto ha hecho una y otra vez durante los últimos años. Mientras las Escrituras sean la palabra de Dios y deba ser respetada, si la aplicación de ellas modifica siquiera un pilar del fundamento que Dios ha sostenido en estos últimos 50 años, se comete un gran error. El que haga tal aplicación no conoce la maravillosa demostración del Espíritu Santo que dio poder y fuerza a los mensajes pasados que llegaron al pueblo de Dios. Dijo y enfatizó: no cambien lo que Dios nos dio en los últimos 50 años, porque ella sabía que eso iba a ser cambiado. ¿De qué manera? Escuchen esto. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización, se escribirían libros de una nueva orientación, se introduciría un sistema de filosofía
intelectual. Mis hermanos, esto se cumplió exactamente. El enemigo, sabiendo que Dios le había dado a estos hombres estudiosos las verdades que él quería ocultar durante todas las épocas, se puso furioso y comenzó a introducir en la tercera generación de adventistas, o segunda, algunas personas que no habían estado en el grupo inicial de grandes estudiosos de la Biblia. Y estas personas, Satanás se ocupó de que provinieran de iglesias trinitarias. Y aunque aceptaron las doctrinas de la iglesia fundacional, siguieron manteniendo conceptos erróneos que trataron de introducir en la iglesia adventista lentamente. Y Satanás usó a estas personas, muchas de ellas de gran influencia dentro de la iglesia, para desviar a la iglesia. Grandes personas encumbradas de alta posición, presidentes de la Asociación General, A.G. Daniels, Wilcox, y, ¿cómo no decirlo?, el doctor John Kellogg. John Kellogg fue utilizado por Satanás porque era una persona muy respetada dentro de la iglesia adventista. Extremadamente respetada porque era no solo un gran médico, sino que era famoso en los Estados Unidos. Hasta el día de hoy podríamos decir, bueno, por la fábrica de alimentos Kellogg, ¿no?, que sus hermanos fundaron, pero el sanatorio que él tenía en Battle Creek, que él dirigía, era realmente famoso en los Estados Unidos, muy famoso. Yo siempre dudo cuando los adventistas hablan de algunas personas y dicen que son importantes, y resulta que cuando uno empieza a investigar, son importantes para el mundo adventista, pero para el mundo en general no son importantes. Pero hay algunas personas que sí eran importantes para el mundo adventista y para el mundo en general, y los Estados Unidos particularmente. Y puedo decir 3 personas de la iglesia adventista que fueron importantes a nivel mundial, pero especialmente en los Estados Unidos, reconocidos como personas importantes en los Estados Unidos. Se hicieron películas con ellos, con los 3. John Kellogg, el doctor Kellogg, muy conocido, pero de fama que trascendía las fronteras de Estados Unidos, presidentes de Estados Unidos y senadores, y gente muy adinerada acudían a él porque él, basado en los consejos de Elena de White, había implementado tratamientos sobre salud que eran efectivos. Desmond II, el soldado que fue condecorado al finalizar la Segunda Guerra Mundial por haber salvado la vida de más de 75 personas, también fue muy conocido en Estados Unidos. Hay una autopista, hay monumentos, y hay una película, claro, Hacksaw Ridge, Hasta el último hombre se tradujo al español. Y el otro, el doctor Ben Carson, el neurocirujano, también muy conocido a nivel mundial, realmente muy conocido, también se hizo otra película con él. Pero estas 3 personas sí son verdaderamente conocidas. Y Satanás utilizó a John Kellogg para desviar a la iglesia.
hizo que John Kellogg viajara a la India. Y en la India, Kellogg era un gran estudioso, a él le gustaba mucho leer, mucho estudiar, buscaba el conocimiento, y en la India él tuvo la oportunidad de hablar con los maestros hindúes para interiorizarse de la religión, y le pareció que algunas cosas de la religión hindú tenían que ver con el cristianismo, especialmente con la misión del Espíritu Santo en la tierra, ¿no? Porque Jesús dice, me voy y les dejo mi espíritu, Juan capítulo 20, versículo 21 y 22, dice Jesús que les sopló y les dijo, tengan mi Espíritu Santo, el Espíritu Santo, y ellos tuvieron el Espíritu desde ese momento, aunque la gran lluvia vino cuando Jesús fue entronizado 10 días después. John Kellogg empezó a creer que el Espíritu Santo era Dios que estaba en toda la humanidad, en todo el planeta Tierra tenía parte de ese Dios, o que ese Dios estaba en todo, estaba en los árboles, estaba en los animales, estaba en las personas, el Dios Espíritu Santo. Entonces él escribió un libro que se llamaba El Templo Viviente, o sea, basándose en el versículo de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿no? Él expresó sus ideas panteístas, y Elena de White dijo, esto es satánico, esto no es la verdad. Y como Elena de White se había opuesto a Kellogg, y Kellogg tenía muchos seguidores, él reformó un poco la idea para hacerla más creíble. Incluso usó algunos escritos de Elena de White, tergiversados un poco. Elena de White dijo, no, el doctor Kellogg está utilizando mal mis escritos. Lo que él escribió no es así. El Espíritu Santo no está en todas las cosas. Pero y uno diría, pero ¿y entonces cómo? Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no está en todas las cosas. Y ahí es cuando se presentó la confusión. La gente no entendía la diferencia de tener la vida de Dios, que Dios nos da, el Espíritu que Dios nos da, que es la vida, y tener el Espíritu Santo dentro nuestro, propiamente, a tenerlo a Dios adentro nuestro. Una cosa es tener la vida que Dios nos da y otra cosa es tenerlo a Dios. ¿Cuál es la pequeña diferencia, la pequeña gran diferencia? Que si nosotros tenemos a Dios adentro nuestro, nosotros somos Dios. Y eso es lo que Satanás le quiere hacer creer a la gente hasta el día de hoy, que tú eres Dios. Y no es así. Lo que tenemos de Dios en nosotros es la vida que Dios nos da a través de su Espíritu. Bueno, es bastante más complejo esto, pero Elena de White luchó para que las ideas de Kellogg no se introdujeran en la Iglesia Adventista. Esto fue a principios del siglo XX, justamente cuando ella escribió estas citas de que los pilares de los 50 años anteriores no tenían que ser cambiados. ¿Por qué? Se estaba viendo que se estaban empezando a cambiar. Y ahí es cuando Kellogg y los seguidores de él empiezan a introducir lentamente la idea de que el Espíritu Santo es un tercer Dios, una tercera deidad. Y ahí es cuando surgen todas las declaraciones de Elena de White acerca del Espíritu Santo, que se han tergiversado, se han sacado de contexto.
para hacerle decir a Elena de White lo que no dijo. ¿Y qué es lo que no dijo Elena de White? Elena de White nunca dijo que el Espíritu Santo es un tercer Dios, sino que es una tercera personalidad. Esta palabra se ha malinterpretado, se ha cambiado, porque hay muchos escritos de Elena de White que se han cambiado. Yo he visto los originales. Hay otro libro que también le vamos a poner acá en la descripción del canal, se llama La historia nos condena. En La historia nos condena yo puse un facsímil de... A ver, se los voy a mostrar. No lo puedo controlar. Ahí está. A ver si ustedes pueden ver. Acá está un escrito de Elena de White, página 27, donde ella escribió 3 personas vivientes en el trío celestial. Pero tachó personas y agregó personalidades. ¿Cuál es la diferencia entre persona y personalidad? Hoy, esas 2 palabras nos dicen 2 cosas distintas. La persona es el ser y la personalidad es la característica de ese ser. Yo soy una persona. Mi personalidad es ser apacible o irritable, tranquilo, explosivo. Esa es la personalidad y la persona. En la historia, la palabra persona viene del griego, y en griego la palabra es prosopón, y prosopón es el nombre que se le daba a la máscara que se ponían los actores en el teatro griego. Como estaban lejos del público, ellos, de acuerdo a lo que estaban representando, se ponían una máscara que mostraba facciones de amargura, llanto, risa. Entonces, en la máscara se destacaban esas facciones y la gente que estaba lejos podía ver lo que el actor estaba representando. Esa era la persona. O sea, el personaje, lo que el actor estaba representando. Con el correr de los siglos, la persona pasó a ser igual a ser humano. Persona igual ser humano, cuando en realidad persona es igual a personaje. O sea, lo que yo estoy interpretando no soy yo, sino yo interpreto algo. Y eso es persona. Pero ahora se acepta que persona es el ser humano.
Entonces inventaron otras palabras, personaje o personalidad. Es lo mismo que personaje, personalidad, es lo mismo. Bueno, en la época de Elena de White, hace 150 años, más o menos, la acepción de esa palabra era de que persona era una cualidad, no el ser, sino una cualidad del ser. Espero no estar complicándolos mucho, pero quiero que entiendan verdaderamente por qué Elena de White utilizó la palabra persona o personalidad para referirse al Espíritu Santo, la tercera personalidad del trío celestial, tercera personalidad. Dios el Padre es el único Dios verdadero. Tiene un hijo, es el segundo. Tienen el mismo título, el mismo nombre. Ambos son Jehová. Jehová es el eterno. Ambos son eternos. ¿Tienen la misma personalidad? No. Uno es el Padre, otro es el Hijo. Y está el Espíritu. El Espíritu es del Padre que se lo da al Hijo. Y el Hijo envía su Espíritu a la tierra. No él, porque él, estorbado por la humanidad, no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Entonces manda su Espíritu a la tierra. Es la tercera personalidad de Dios. En el libro El deseado de todas las gentes, Elena de White escribió una frase que fue recortada muy convenientemente para hacerle decir lo que no estaba diciendo. A ver. En el libro La educación, dice así: la grandeza de Dios nos es incomprensible. Jehová tiene en el cielo su trono. Sin embargo, es omnipresente mediante su espíritu. Tiene un íntimo conocimiento de todas las obras de su mano y un interés personal en ellos. ¿Cuántos dioses hay acá? ¿Cuántos dioses hay en esta declaración? Jehová tiene en el cielo su trono. 1. Sin embargo, es omnipresente mediante de su espíritu. 2. ¿Son dos dioses distintos o es Dios manifestado de dos formas distintas? Está en el trono y está en la tierra mediante su espíritu. Y esto es lo que la Trinidad no nos explica. La Trinidad nos dice, la doctrina de la Trinidad, que hay tres dioses que son iguales. Uno se hace llamar el Padre, otro se hace llamar el Hijo porque vino a la tierra, y el tercero reemplaza al Hijo y se hace llamar Espíritu Santo porque no tiene otro nombre mejor que ese. El Elena de White sigue diciendo:
por medio de su espíritu está presente en todas partes. Mediante su espíritu y sus ángeles atiende y cuida a los hijos de los hombres. Esto es muy claro. Les voy a leer lo que dice en el deseado de todas las gentes. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en cada lugar personalmente. Por lo tanto, para ventaja de ellos, de los discípulos, Él debería abandonarlos para ir a su Padre y a enviar el Espíritu Santo para ser su sucesor en la tierra. Él se representaría a sí mismo como presente en todos los sitios por su Espíritu Santo, como el omnipresente. Esta es la cita que aparece en el deseado de todas las gentes. Pero en Manuscript Release, o sea, manuscritos liberados, que es más nuevo, vemos la cita original, a la cual se le sacó lo que les voy a leer a continuación. El Espíritu Santo es Cristo mismo, desvestido de su personalidad humana e independiente de ella. En la cita anterior, lo que les leí parecería decir que Cristo se fue al cielo y entonces empezó la tarea del Espíritu Santo, el tercer Dios. Pero lo que dice Elena de White, y que fue recortado para hacerle decir otra cosa, es que el Espíritu Santo es Cristo mismo, pero despojado de su personalidad humana, porque esta le impedía estar en todos los lugares al mismo tiempo. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya al cielo y que les envíe mi Espíritu para que pueda estar en todos los lugares al mismo tiempo. Se las voy a leer de nuevo, completa, como está en Manuscript Release. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en cada lugar personalmente. Por lo tanto, para ventaja de ellos, de los discípulos, Él debería abandonarlos para ir a su Padre y enviar el Espíritu Santo para ser su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es Él mismo, desvestido de su personalidad humana e independiente de ella. Él se representaría a sí mismo como presente en todos los sitios por su Espíritu Santo, como el omnipresente. Murieron los pioneros. Murió Elena de White, murieron todos. Primero murió Jaime White, murieron todos los pioneros fundacionales. Ya les digo, porque la segunda y la tercera ola de esos hombres entraron ya no con el mismo espíritu de los pioneros, sino con algunas cargas que traían de sus iglesias. Los pioneros adventistas que estuvieron en esa investigación, esos que estudiaron la Biblia personalmente, con oración, eran todos antitrinitarios. Les voy a decir los nombres: John Andrews, Merritt Cornell,
Roswell Cottrell, J. Dennis, Alonso Jones, Dennis Huell, John Lockborough, Uriah Smith, Elliot Waggoner, Hudson Washburn, James White, Milton Wilcox, Benjamin Wilkinson y Elena de White, obviamente. Después de la muerte de Elena de White, empezaron a cambiar las doctrinas adventistas, especialmente dos. Después siguen más adelante cambiando doctrinas hasta el día de hoy. Por ejemplo, la ordenación de las mujeres es uno de los temas. Por ejemplo, el tema de la última generación, de que podemos vivir sin pecar, y eso se está cambiando. Se le está diciendo a la gente que vamos a seguir pecando hasta el último día porque no podemos vencer el pecado. Sí podemos. Por la gracia de Dios podemos vencer el pecado. Eso se está cambiando. El tema del pecado original, el tema de cómo Jesús vino, si tenía pecado, el pecado de Adán y Eva, o vino antes con la humanidad antes de la caída. Eso se llama el prelapsario o el poslapsario, ¿no? La humanidad prelapsaria antes de la caída o poslapsaria después de la caída. Elena de White tiene muchas citas que también fueron cambiadas y fueron recortadas para hacernos creer que Jesús vino con la naturaleza de Adán antes de la caída. Pero Elena de White dice que no, que vino con la naturaleza de Adán, con la carga de 4000 años de pecado. Más o menos en la década de 1920, a finales de la década de 1920, ya había dentro de la iglesia adventista gente que no era antitrinitaria. Eran trinitarios solapadamente, a escondidas, ¿no? Y que buscaron distintas formas para llevar a la iglesia hacia el trinitarismo. Uno de los hombres que Satanás usó fue un sacerdote jesuita que se hizo adventista, no el primero, o tal vez sí haya sido el primero, pero no el único sacerdote jesuita que se hizo adventista, y que logró introducirse en los círculos intelectuales más elevados de la iglesia, haciéndose pasar por un gran erudito cuando en realidad era un gran mentiroso y falsificador. Leroy Fromm. Leroy Fromm comenzó a hacer la misma tarea que había hecho 20 o 30 años antes, 25 años antes, John Kellogg. Introducir al Espíritu Santo como un tercer Dios, solapadamente. Él reconoce que cuando escribió acerca del Espíritu Santo no encontró ninguna declaración entre los pioneros que le avalara la interpretación que él le empezó a dar, así que fue hacia las bibliotecas de eruditos en teología de otras religiones. Pero la historia, la interpretación de la labor del Espíritu Santo que él trajo a la iglesia adventista fue muy linda, muy bien planteada. Era una persona muy inteligente, como todos los jesuitas.
Y él lo planteó de una manera tan maravillosa que convenció a muchísima gente, pastores, eruditos también, de que el Espíritu Santo merecía la adoración como el Padre y el Hijo, o sea, un tercer Dios. La adoración solamente es al Padre, pero el Padre autorizó, ya lo leímos en Patriarcas y Profetas y lo leemos también en la Biblia, que Dios, el Padre, autorizó que su Hijo recibiera honor y gloria, autorizó a adorar a Cristo. Pero no hay en la Biblia ningún versículo en el cual se adore al Espíritu Santo. Pero sin embargo también dentro de la Iglesia Adventista en este tiempo se está llevando a los hermanos a adorar al Espíritu Santo. Y eso, aunque parezca que se puede hacer porque el Espíritu Santo es Dios, la Biblia no dice que el Espíritu Santo es Dios. En ningún lugar de la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. Dice que el Espíritu Santo proviene de Dios. Búsquenlo en la Biblia. Dice Espíritu de Dios. Pertenece a Dios. Espíritu de Dios pertenece a Dios. O Espíritu de Cristo pertenece a Cristo. También se le dice Espíritu Santo, pero en ningún lugar dice Dios Espíritu Santo, sino que dice Espíritu de Dios. No es lo mismo. Como no es lo mismo engendrado y creado, no es lo mismo Espíritu de Dios que Dios Espíritu. Pero Satanás, a través de estos eruditos como Leroy Fromm, le hace creer a la gente de que adorar al Espíritu Santo es lo mismo que adorar a Dios. Y no. Adorar al Espíritu Santo es transgredir el primer mandamiento. No tendrás otros dioses delante de mí. Y uno dice, pero ¿cómo? Pero si es el Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo no es adorable, no es para adorar. Podrás glorificar, podrás cantar alguna canción mencionando al Espíritu Santo, pero si entiendes que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre o de su Hijo. ¿Por qué digo esto? Porque el mismo Leroy Fromm, en este libro que se llama La venida del Consolador, él revela algunas cosas, que la mayoría de la gente la lee y ni le presta atención, pero él dice lo siguiente, para que vean ustedes la maldad detrás de esto, ¿no? Por ejemplo, él transcribe la cita que yo les leí recién sobre que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, y él dice así: estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente, por lo tanto convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor en la tierra. Recortó la parte que dice que el Espíritu Santo es el mismo Cristo despojado de su humanidad. La recortó. Porque él se tomó el trabajo de leer muchos escritos de Elena de White y editar un libro que no escribió Elena de White. Elena de White dijo: presten atención, todos los libros que aparezcan después de mi muerte, yo no los autoricé. Hoy hay muchísimos libros que son recopilaciones de escritos de Elena de White que no están autorizados por Elena de White. Nosotros decimos, bueno, pero son citas de Elena de White. Sí, pero pueden estar manipuladas.
muchísimos libros. Uno de esos libros, el primero de esos libros, fue el Evangelismo. Y en ese libro es el único libro de Elena de White, hasta el día de hoy, donde aparece la palabra Trinidad. Y aparece en un subtítulo que no lo escribió Elena de White, lo escribió Leroy Fromm, y habla acerca de los tres dignatarios de la Trinidad. Elena de White nunca en su vida, nunca jamás escribió la palabra Trinidad en ninguno de sus escritos, no hay. Leroy Fromm sí. Veamos, ¿qué es lo que Leroy Fromm reconoce? Reconoce que tuvieron que falsear la Biblia para hacerle decir lo que ellos querían que dijera. Mire, a lo largo de la historia del cristianismo, del pueblo de Dios, pero especialmente del cristianismo, porque esto se dio en los últimos 2000 años, muchos se tomaron la libertad de hacerle decir a Dios lo que no había dicho. E introdujeron en la Biblia algunas frases de su propia interpretación. Por ejemplo, Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7 es un versículo añadido, que dice que tres son uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres concuerdan. Pero ese versículo no está en los manuscritos más antiguos. Fue agregado. Hay algunos otros, son muy pocos, pero solamente están en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. Y Dios le advirtió a Elena de White que Satanás haría eso, de tratar de introducir falsedades dentro de los escritos bíblicos. Y lo mismo hizo con los escritos de Elena de White. Y lo mismo hicieron en las traducciones de la Biblia, las más modernas. Hay que ser muy cuidadosos. El mismo Leroy Fromm dice así: la Biblia presenta al espíritu como algo impersonal. En el griego, cuando se habla del espíritu, no se olviden que en griego, espíritu quiere decir, también en hebreo también, quiere decir viento, aliento, soplo, aire. Eso es espíritu, neuma. Y es impersonal, o sea, no es una persona, es un algo. Entonces, en griego existe el pronombre impersonal que se usa para las cosas. No sé cómo es en portugués, pero en español, por ejemplo, nosotros tenemos el pronombre masculino o femenino, que también lo usamos para las cosas cuando las cosas no son masculinas o femeninas. Por ejemplo, nosotros decimos la silla, donde uno se sienta, ¿no? La silla. Pero la es femenino, pero la silla no es femenino, no tiene sexo. Decimos el agua. Él es masculino, pero el agua no es masculino, es un algo, es algo impersonal, porque no tenemos ese pronombre impersonal, que sí lo tiene el griego y sí lo tiene el inglés. En inglés es it. It es lo, es impersonal. Entonces, fíjense, el sustantivo neutro el mismo Leroy Fromm dice así: el mismo hecho de que el nombre espíritu sea en el original griego un sustantivo neutro y que siguiendo normas gramaticales estrictas en inglés
se haya utilizado para referirse a él el pronombre impersonal itself. En la versión autorizada, Authorized Version, en Romanos 8, 16 y 26, ha tenido gran influencia sobre la impropia comprensión popular del término el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Está refiriendo a ese versículo de Romanos 8, 16. Y de igual manera, el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El pronombre impersonal que se usa para cosas ha sido reemplazado en la versión revisada por el pronombre personal himself en lugar de itself para que armonizara con la idea de su personalidad. En otras palabras, en el griego, el pronombre impersonal para espíritu no se condecía con lo que la doctrina de la Trinidad quiere implantar. O sea, si al espíritu lo tratamos como una cosa, entonces no es un ser, no es un Dios, es una cosa. Entonces, ¿qué hacemos? Adoptamos la palabra que por inspiración divina los apóstoles pusieron, el apóstol Pablo puso en griego, usó en griego, porque en griego podría haber usado el pronombre masculino, por ejemplo, pero usó el pronombre neutro para una cosa. Y en vez de respetar el original, lo cambiaron para que se adecuara a lo que ellos querían hacerle creer a la gente. Y él lo reconoce en este libro. Varias otras cosas más, pero se nos está yendo el tiempo y quiero seguir redondeando esto. A partir de 1931, el yearbook en 1915 dejó de aparecer el yearbook, el libro del año en el cual se ponían las doctrinas fundamentales de la Iglesia. Durante 16 años no se volvió a editar el libro. O sea, durante 16 años, el que quería saber cuáles eran las doctrinas fundamentales de la Iglesia tenía que ir a conseguir el último, que era el de 1915, el año en que murió Elena de White, ¿no? Pasaron 16 años. 16 años es mucho. En 1931 no se editó el yearbook, sino que por primera vez se editó el manual de iglesia. ¿Y qué decía en el manual de iglesia? Las doctrinas de la iglesia. Y por primera vez apareció la doctrina de la Trinidad, que no había aparecido antes. Pero la gente no sabía. ¿Quién iba a conseguir un libro que hace 16 años que no se imprimía? No había muchos. El yearbook tampoco era un libro que se le vendía o que estaba al acceso de toda la gente de la iglesia. Era para los dirigentes, los pastores lo tenían al yearbook. Y ahora el manual, que era para todos los dirigentes de la iglesia y todos los miembros de la iglesia que lo quisieran tener. Y ahí aparecía la doctrina de la Trinidad. Y de ahí en adelante, la iglesia fue bajando y bajando y derribando los pilares que Elena de White dijo que no se tenían que mover durante los primeros 50 años. Esos no se tenían que mover. Pero se dice que derribar los pilares de la iglesia es crecer en la verdad. Cuando Elena de White dijo no los derriben, porque eso no va a hacer crecer en la verdad, sino entrar en la apostasía. Y lamentablemente en 1957 apareció otro libro
también tuvo que ver Leroy Fromm, fíjense, este hombre metido en todas las desviaciones de la iglesia, preguntas sobre doctrinas, donde se cambió justamente la humanidad de Cristo. Y de ahí en adelante la iglesia empezó a caer. Fíjense ustedes que la doctrina de la Trinidad no se votó hasta 1980. Aparecía en los manuales de iglesia como una doctrina de la iglesia, pero no se votó sino en el Congreso de Dallas de 1980. Es más, no se votó en el Congreso de Dallas, se votó después del Congreso de Dallas. Y a partir de 1980, cada vez más nos vamos alejando de lo que nuestros pioneros nos enseñaron. Por eso tenemos que volver a las fuentes, a las sendas antiguas, a lo que esos hombres de Dios entendieron, que era la verdad, que sigue siendo la verdad hasta el día de hoy y que no tenemos que cambiar, porque con la excusa de que la verdad es progresiva, se empiezan a cambiar las doctrinas. Miren, hay que revisar muy bien qué es lo que nuestras casas editoras están imprimiendo, porque en pequeñas lugares de páginas perdidas en los libros aparecen errores doctrinales. Por ejemplo, en la devoción matutina de 1997, escrita por el pastor Mario Veloso en español, no sé si está en portugués, espero que no. En la meditación del 13 y 14 de junio, él le hace decir a Dios, porque el título de la meditación matinal es Conversando con Dios, le hace decir a Dios de que nosotros podemos perdonar pecados, que Dios le dio a la iglesia la autoridad para perdonar pecados. No podemos perdonar pecados, nosotros perdonamos ofensas, que es distinto también, se confunde. Las cosas se confunden con mucha facilidad. Perdonar ofensas no es lo mismo que perdonar pecados. ¿Por qué podemos perdonar ofensas? Porque nos la hicieron a nosotros. Si alguien me hace un daño, me pide perdón, me ofendió, yo lo perdono. Pero ese no es perdonar un pecado. Si él no confiesa su pecado delante de Dios, aunque yo lo haya perdonado, él no va a ser salvo. Aunque me haya pedido perdón y yo lo haya perdonado, él no va a ser salvo, porque lo tiene que confesar delante de Dios. La diferencia es muy sutil, pero hay diferencias. Nosotros no perdonamos pecados, solo Dios perdona los pecados. Y eso es lo que dice este hombre en esa meditación matinal, que pasó, o sea, nadie lo corrigió. Y así se introducen pequeñas cosas dentro de la iglesia y vamos perdiendo, alejándonos cada vez más del camino correcto, introduciendo, porque lo introducen los líderes, porque lo introduce alguien por ahí, distintas cuestiones no santificadas o certificadas por la palabra de Dios. La ordenación de las mujeres, por ejemplo, al pastorado, no tiene ningún tipo de asidero en la palabra de Dios. No hay ni un versículo bíblico que autorice eso, pero se hace. Como esto, muchas cosas más. No quiero aburrirlos, quiero despertar la conciencia de ustedes y el deseo de seguir estudiando. Descarguen este libro. Descarguen este otro. Lean el capítulo 1 de Patriarcas y Profetas. También se encuentra en el capítulo 30 de El Gran Conflicto. También está en el capítulo 30, sobre el inicio del conflicto, del mal en el universo. Ustedes van a leerlo ahora con otros ojos y van a entender lo que Dios
nos ha querido decir siempre. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado a la tierra. Queridos hermanos, aférrense a esa promesa. En el único Dios verdadero tenemos vida eterna, aceptando a su Hijo como nuestro Salvador personal. Que Dios les bendiga. Amén. Que Dios sea inmerecido por esta mensaje. Es una mensaje que es fuerte, una mensaje que nosotros tenemos que estudiar, porque realmente, como el pastor Daniel Púcaro habló, los textos de Elena G. de White fueron adulterados por Leroy Efron, y muchas cosas que hay hoy fue adulterado por Leroy Efron, infelizmente. Las palabras Trinidad, por ejemplo, fue confesado por la Iglesia en 1999 que no había en los escritos de Ellen White, pero Fron colocó eso. Entonces nosotros debemos analizar. Vamos entonces a hacer una oración a Dios para terminarnos. Vou me colocar de joelhos, rodillas. Senhor Deus, eterno Pai, lhe agradecemos por esse dia, também por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, Senhor, desse estudo, também pelo que o Senhor também esteja com o pastor, que ele venha, tudo que ele venha fazer, venha a ser abençoado por Ti, meu Deus. Amém. Nós sabemos que o inimigo, ele trabalha contra esta mensagem, mas nós sabemos que nós permaneceremos firmes até o fim. Nós pedimos por isso e por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bueno, nosotros agradecemos la participación del pastor Daniel Púcaro. Tengo certeza que habrá muchas otras oportunidades. Entonces, que Dios sea louvado y hasta luego, hermano. Dios le bendiga. Gracias.